Bien, en este video tutorial vamos a explorar entonces el módulo de informe final. Para ello, desde el panel principal vamos a dar clic en el módulo de informe final y se nos va a desplegar la siguiente interfaz. Esta interfaz básicamente tiene en su parte izquierda, con el ánimo de establecer una tabla de contenido, las distintas secciones que componen el informe. Para ello entonces habrá una introducción inicial, un contexto institucional, una sección que habla sobre generalidades de la institución, una parte, un capítulo muy importante sobre la información del programa, el cual tiene distintas secciones. La primera, denominación del programa; la segunda, reseña histórica; tercera, perfiles de formación; y cuarto, diseño curricular. Un capítulo sobre autoevaluación, donde se describe la metodología utilizada durante la autoevaluación; unas preguntas de análisis que lo que buscan es resumir el análisis que se hace para cada uno de los factores de autoevaluación, los cuales están apoyados, por supuesto, en la calificación que se dio tanto a los aspectos como a cada una de las características dentro del modelo de autoevaluación. Y finalmente, unas conclusiones generales sobre esa autoevaluación. La otra sección importante dentro de la estructura del informe final es la que tiene que ver con los planes de mejoramiento. Para ello hay una introducción a esos planes de mejoramiento, una reflexión sobre el análisis de importancia y gobernabilidad que se hizo en el módulo de GUI planes de mejoramiento, y una descripción de las acciones de mejoramiento que fueron consignadas dentro del submódulo de planes de mejoramiento del módulo de GUI planes de mejoramiento, valga la redundancia. Es básicamente una tabla que resume todas las acciones que fueron implementadas o que fueron propuestas en el programa a la luz de la autoevaluación que se hizo. Finalmente, una lista de anexos, una lista de cuadros maestros y un para generar el informe hacia el CNA. Bien, empecemos entonces a describir cada una de las secciones muy rápidamente. Lo primero que hay que decir es que muchas de estas secciones tienen textos que han sido preparados por la Dirección General de Formación y pues se sugiere que se mantengan, dado que es una directriz sobre cómo debe presentarse el informe ante el CNA. Por ejemplo, para el caso de la introducción, encontramos un texto. Ese texto fue preparado previamente por la Dirección General de Formación del SENA, y se tiene pues un botón para poder modificar esa introducción. Sin embargo, se recomienda que esa introducción quede fija. Voy a desplazarme en todo momento al resultado final del informe. El resultado final del informe está consignado en este documento que les estoy mostrando. En principio tenemos el informe que incluye justamente esa introducción. Esta introducción aparece dentro de la tabla de contenido del informe preparado, y pues corresponde justamente a esa introducción que ha sido preparada previamente por la Dirección General del SENA. Bien. Contexto institucional y la introducción que fue preparada por el SENA. Vamos ahora entonces a navegar en la herramienta para ir a las otras secciones que componen el informe. Vamos a devolvernos. Contexto institucional es otro de los textos que fue previamente preparado por la Dirección General del SENA. Y por supuesto aparecerá en el informe final. Uno puede también editar cada uno de estos aspectos. Sin embargo, se recomienda que se mantenga la estructura sugerida por la Dirección General de Formación. Bien, la tercera parte sí requiere de una introducción de algunos datos por parte de los programas. Entonces, para la parte relacionada con la denominación del programa se encuentran algunos campos. Esos campos se pueden editar a manera de formulario, y esos campos harán parte de una tabla que aparecerá en el informe. Por ejemplo, la denominación
de la carrera, el título ofrecido, el año de creación, el año de inicio, el registro de SNIES, el número, resolución de registro calificado, el año del registro, el número de la resolución, el número de trimestres, la red de conocimiento, jornada, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de datos que han sido preparados también por la Dirección General de Información para que sean indagados directamente por el programa. Es decir, que mediante este formulario se tiene la oportunidad de introducir esos datos que aparecerán luego en el informe final. Por ejemplo, el número de aprendices con el que el programa inició las actividades de formación, voy a decir 88, voy a cambiarlo aquí. Y entonces eso me va a producir un cambio en alguna variable. Esa variable pues básicamente va a estar reflejada en el cuadro que se va a presentar en el informe final. El cuadro al que hago referencia para este caso en particular es el siguiente cuadro. Está relacionado con la información general del programa y tiene que ver con justamente este cuadro que se presenta en el informe final, denominación, título ofrecido, regional, etcétera, 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 etcétera. Bien, ok. La siguiente sección del informe dentro de la información del programa tiene que ver con una reseña histórica. Esa reseña histórica también ya fue previamente preparada por la Dirección General del SENA. Sin embargo, también se pueden indagar por algunos aspectos y se puede editar esta reseña histórica. Nuevamente se sugiere que se mantenga. También está una sección relacionada con los perfiles de formación. Esos perfiles de formación, básicamente lo que sugiere la Dirección General de Formación es un texto guía. Es un texto guía que tiene más o menos la siguiente estructura, y lo que debería hacer el programa es agregar esos datos faltantes. Este perfil de formación tiene un perfil de ingreso y tiene un perfil de egreso ocupacional como un perfil de egreso profesional. Lo que se tiene por defecto en la herramienta es un texto guía para que el programa modifique ese texto colocando sus propios datos. Es decir, por ejemplo, el tecnólogo, voy a decir acá en gestión bibliotecaria, y así sucesivamente, donde se sugiera que el programa cambie sus datos para, digamos que abordar sus particularidades, pues lo haga, y pues eso va a quedar grabado dentro de la herramienta. Por ejemplo, aquí aparece ya el cambio de gestión bibliotecaria, y ese es el texto que finalmente va a ir en el informe final. Bien, la última sección de la información del programa tiene que ver con el diseño curricular, y también se han sugerido algunos textos que han sido previamente preparados por la dirección del SENA. También se da la oportunidad de que, si así lo vean conveniente, los programas pues se cambien algunas de estas maquetas. Nuevamente se sugiere un texto guía, por ejemplo, de acuerdo a la misión, el programa de formación, y aquí aparece una sugerencia de indicar el programa, indicar el nombre del programa. Entonces nuevamente le vamos a dar bibliotecaria, gestión bibliotecaria, si este fuera el caso. Entonces, con base en esta plantilla, los profesores de los distintos programas, instructores de los distintos programas, pues van a ir reformulando o adaptando esa plantilla general del informe final en su sección de diseño curricular. Entonces, pues por aquí aparece el programa de formación, gestión bibliotecaria. Ese es simplemente se van adaptando sobre la plantilla que se encuentra en este momento. Bien. Otra de las secciones importantes que tiene el informe final es el que tiene que ver con la metodología aplicada durante la autoevaluación, y para ello también se han preparado algunos textos guía junto con algunas justificaciones muy generales sobre el modelo de autoevaluación, por ejemplo, un cuadro de ponderación. Estos textos también han sido previamente preparados por la Dirección General del SENA, y digamos que en este caso en particular también se tienen algunos
datos que deben ser ingresados directamente por el programa. Por ejemplo, lo relacionado con las encuestas que se hicieron, entonces el número de encuestas que hicieron los aprendices, encuesta de instructores, encuesta de personal académico, encuesta de egresados, entrevista de directivos. Básicamente estos datos que se indagan acá tienen que ver con una tabla que se presenta dentro del informe final, que es lo que digamos que va a variar respecto a la plantilla original, dado que si se habla de la metodología aplicada en la autoevaluación, habrá unos casos particulares en lo que tiene que ver con las poblaciones o el volumen de poblaciones que fueron indagadas dentro de las encuestas. Simplemente voy a mostrar el cuadro al que hace referencia este formulario, metodología aplicada para la autoevaluación, justificación, aparece la tabla de las ponderaciones y aparecen aquí estos datos que están consignados en la parte, en el formulario, pues aparecen básicamente se piden para rellenar esta tabla en particular. Bien, vamos entonces a ir a la siguiente sección dentro del proceso de autoevaluación, que tiene que ver con las preguntas de análisis. Esas preguntas de análisis básicamente lo que indagan es el análisis que se hace general para cada uno de los factores. Aparece primero un resumen de la calificación para cada uno de los factores. En este caso pues solamente hemos calificado para este ejemplo el factor número 1, pero aparecen unos links aquí a la derecha que indagan por algunos aspectos generales, se plantean unas preguntas que llamamos preguntas integradoras para facilitar el análisis que se hace del factor. Esto es muy importante porque el par evaluador lo primero que hace es leer de lo general o lo particular y por supuesto dándose una buena idea de cómo está el factor, él empieza a indagar en cada una de las características y posteriormente en cada uno de los aspectos. Se plantean unas preguntas integradoras para cada uno de esos factores y para cada caso el programa debe pues, consignar la opinión o el análisis que debe hacer para cada uno de estos, para darle respuesta a cada una de estas preguntas integradoras. Luego de que realiza o que consigna la respuesta, pues va navegando en cada uno de los factores, tratando de colocar esos textos que van a quedar finalmente en el texto, en el informe final. En el informe final, en lo que tiene que ver con las preguntas de análisis. Finalmente, hay una parte que tiene que ver con conclusiones generales de la autoevaluación. Es como algunos textos generales que resumen los aspectos más importantes del análisis que se hizo por cada uno de los factores, y esto va a ser parte de una sección en el informe final. En el informe final, pues entonces, después de la valoración, fase de informe final, aparecen los resultados de la autoevaluación y aquí es donde aparecen justamente esas respuestas a las preguntas evaluadoras. Por ejemplo, para el factor número 1 aparece la pregunta integradora y aparecen los textos que acabamos de dar en la herramienta. Bien, la siguiente sección son los planes de mejoramiento. Los planes de mejoramiento tienen tres secciones. Esa sección primero habla de una introducción general. Aquí simplemente sugerimos qué tipo de introducción se puede hacer, pero eso lo hace directamente el programa. Esta sección debe empezar por señalar la fecha de realización del taller de autoevaluación, el número de asistentes, el tipo de duración. Luego se explicará cómo se identificaron los aspectos a mejorar o sostener, su priorización, etcétera, etcétera, etcétera. Y simplemente es una sugerencia de qué debería ser una buena introducción. Entonces, pues simplemente se introduce el texto que convenga al programa. Luego de guardado, entonces seguimos en la parte que tiene que ver con el análisis de importancia y gobernabilidad, donde se incluyen las oportunidades de mejoramiento y sostenimiento. Me voy a permitir ir directamente a esta sección en el informe final. Por supuesto que este informe está preparado previamente porque no lo hemos generado en la herramienta, sino simplemente para ilustrar la estructura del programa. Dentro del módulo de autoevaluación aparece después de las conclusiones, aparece la calificación de cada una de las características para que también lo tenga presente el par evaluador. Y cuando nos vamos a planes de mejoramiento,
aparece la introducción que les mencionaba anteriormente, aparece la identificación de oportunidades de mejoramiento o sostenimiento, que es básicamente una tabla que es la misma que se despliega en el módulo de IGO y planes de mejoramiento, donde están las oportunidades, las características asociadas y una descripción de cada una de ellas, su calificación de importancia o gobernabilidad. Aparece por supuesto el mapeo dentro del gráfico de IGO, dentro del informe, y aparece el análisis IGO que pues hemos colocado allá, que era justamente lo que les mencionaba sobre una reflexión sobre esas oportunidades, de por qué se escogieron esas oportunidades de mejoramiento. Bien, cuando hablamos del plan de mejoramiento, quiero hacer énfasis en esta tabla que se despliega aquí. Voy a tratar de hacer zoom en la herramienta. Esa tabla básicamente tiene que ver con la oportunidad de mejoramiento detectada, el objetivo y las acciones que se emprendieron, la fecha de inicio y fecha final, los responsables, el origen de los recursos y los indicadores de cumplimiento para cada una de esas acciones. Eso básicamente es un resumen. Cuando vamos acá a la sección de acciones de mejoramiento, es un resumen de esa tabla que hemos consignado anteriormente en el módulo de IGO y planes de mejoramiento, solamente que aparece pues con un formato específico dentro de la herramienta. Entonces, bien, la parte final tiene que ver con unos anexos. Esos anexos tienen por defecto la herramienta, incluye la calificación detallada de cada uno de los aspectos, la calificación cuantitativa y cualitativa que se ingresó en el módulo de evaluación y ponderación, y el programa tiene la opción de introducir los anexos que convenga. Básicamente esto es un módulo de subir documentos. En principio hemos colocado el nombre de los anexos. El orden va a ser muy importante porque va a ser la forma como se van a encadenar esos distintos anexos. Entonces, para nosotros siempre por defecto dejaremos la calificación de los aspectos como el primero de los anexos, desde el detalle de la calificación cuantitativa y cualitativa de cada aspecto. Hemos dejado tentativamente, por ejemplo, el proyecto educativo institucional al cual se hace mención en el cuerpo del informe, el documento de ponderación del SENA que también se hace, al cual se hace referencia en el informe, y algunas pruebas, documento de anexo 3. Si yo quisiera añadir un nuevo documento, simplemente voy a decir el documento de anexo 4, solamente por dar un ejemplo, y mediante esta interfaz pues básicamente se sube el archivo que se quiera. Voy a subir algún archivo y le voy a dar el orden entonces va a ser el número 4, porque eso me va a servir como para poder desplegar dentro del informe estos distintos anexos. Es importante aclarar que esos anexos en esta parte dentro del informe en el PDF generado aparecen como unos hipervínculos, o en el HTML generado aparecen como unos hipervínculos. Esos hipervínculos pues van a llevar a la plataforma directamente para poder desplegar el documento asociado. Por ejemplo, ahí le he dado uno. Bueno, aparentemente no lo tenemos cargado en el servidor, pero no hay ningún problema. Simplemente quiero ilustrar, dado que esto es un ejemplo de cómo es que se despliegan esos documentos dentro del informe. Se hacen a través de hipervínculos directamente a la herramienta. Bien, la parte de cuadros maestros pues tiene que ver con una información que pide estrictamente el CNA y que aparecerá también en el informe final. Y la parte de generar informe, pues una vez ustedes han diligenciado todos estos campos, se despliega esta interfaz donde se muestran o se genera el archivo, puede ser PDF o también puede ser HTML, o se despliega una bitácora de la última versión que fue descargada y generada dentro de la aplicación para llevar como un control de las distintas versiones de los documentos que han sido generados. Bien, eso es todo respecto al módulo de informe final.